Bueno, Amén. Elianita, la reunión se está grabando, dice ahí, ¿no? ¿Sabían que nos graban aquí? Sí, es una prueba irrefutable. No, que yo no lo dije. Ahí está el video. Ahí está la. Y ante las cámaras, ante lo grabado, no hay nada que hacer. Dicho está, hecho está. Bueno, Elianita, ¿cómo vas, Eliana? Bien, bien, pastor, gracias al Señor. Eliana, cuéntame una cosa, ¿ya están todos o falta alguien? Y bueno, no, sí, señor, estamos ya todos. Me marca 9, conmigo 10, ¿no? Sí, señor, estamos completos. Bueno, muy bien. Eliana, ¿qué nos espera para esta clase? ¿El mapa de ruta nos puedes orientar, ayudar? Sí, señor, ahorita tenemos la exposición del hermano Iván, que nos va a hablar del libro de Job, y ya pues posteriormente tenemos pues la explicación o el acompañamiento de su parte. Muy bien, está perfecto. ¿La pastora Sandra te dio alguna indicación sobre tareas, trabajos? Lo único que tenemos pendiente, pues además de terminar los libros poéticos, es que para el 2 de septiembre tenemos la siguiente entrega del libro de Pablo Hoff. Ya, cuando tú dices que hay que terminar con los libros poéticos, ¿a qué te refieres? A terminarlos de leer todos. O sea, Ah, ya. los completos leídos para... ¿Y tú ya terminaste esa tarea? Voy muy adelantada, pero no he ¿Qué terminado. libro, qué libro te hace falta? Solo los salmos. Ah, nada más, nada más. No, Solo los. pero es que con los salmos quería tomarme mi tiempo, entonces... Bueno, me- está bien, vale, va. Y tienes todavía el tiempo. Y sí. Sandra, ¿qué te falta de los 5 libros poéticos? Voy en el Salmo, ya leí todo el resto, solo voy en el Salmo 119. Yo hice igual que Eliana, dejé los salmos para lo último y estoy dedicándole tiempo a los salmos. Paz. Muy bien. ¿Y cómo te pareció la lectura de Ay, los poetas? excelente. Encuentra uno cosas que no, de pronto en una lectura rápida no había encontrado y son detalles. Es como el libro de Cantar de los Cantares. Yo nunca me había tomado el trabajo de leerlo ni de escucharlo como lo hice en esta ocasión y me encantó. Me encantó, claro. Entonces A son los cosas que casados va nos encanta, descubriendo. ¿no? A los casados nos encanta ese libro. Ay, sí, debe Amo ser ese libro, hermoso. amo ese libro, me gusta ese libro, sí. Bueno, y Sí. doña Imelda, Don Pastor, ¿qué le cuento? No, ya voy en el Salmo, ya voy a terminar el Salmo 40 y en Proverbios me hace ya falta el último capítulo, el y último Job, capítulo. Job Ya, ya, Job perfecto. ya, Proverbios Cantares ya, ya. No, por eso te digo, me falta Proverbios, estoy ya en el último capítulo. digo Eclesiastés ya. Eclesiastés también, sí, señor. Muy bien, te felicito, vas muy bien, vas muy bien. Gracias, Pastor. Y Steffi, Paz, yo empecé por los salmos, yo dije, quiero meter en los salmos primero, ya terminé Job y ya voy a empezar Proverbios. Job, ¿terminaste Salmos? Terminé Te, salmos, te terminé Job, falta, me y, falta Proverbios. Bueno, me faltan Proverbios de ahí para adelante. y Eclesiastés. Y Cantar de los Cantares. Y cantar de los cantares, sí, señor. Ahí Muy estoy bien. juiciosa. Bueno, tienes que acelerar un poquito. ¿Y don Iván? Terminé Job y Salmo 100, voy en 106, pero yo tengo ya el tiempo medido para terminar paz. Así que no, Perfecto, yo ya, tengo. claro, como gerente tú debes tener los tiempos, los Hay tiempos. que, Ujú. hay que tener presupuestado el tiempo, pero sí, ya, Eso voy es. al tema apenas. Y don John Barahona, ¿cómo vas con la lectura de los poéticos? Yo apenas estoy terminando, voy sí lento, pero despacio, lento, pero despacio, voy terminando Hot Pass, sí, señor. Ya me queda. Bueno, hay que acelerar, así como aceleras la moto, hay que acelerar esa lecturita para que no quedes colgadito. Y doña María Amelia, Hola, profe, hola a todos.
Yo voy, bueno, Job ya lo terminé de leer y voy en el Salmo 75. Me falta el resto. También debo acelerar un poquito, pues. Acelerar un poquito. Y ¿quién me hace falta? Don Javier, en el trabajo. Javier, Javier, Javier. Pastor, es que de pronto no le puede contestar ahorita. Ni casi nunca, ¿no? Pero en el trabajo, la semana pasada estuvo en exposición. Sí, estuvo en la clase y hizo la exposición. Ah, bueno, lo salvó. Él dijo que un martes sí, otro no, entonces Sí, hoy es el así, de así lo no. maneja con él todos los maestros. Hoy dijo que no. Muchas gracias. Y pues Excelente. falta la pastora Lady, pero pues como se desconectó por el internet, no. Bien, ok. Vamos a escuchar a Ivancito. Ivancito, por favor, adelante. Listo, entonces, pues permítanme orar y entrar en materia. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por este espacio, por la bendición que supone estar juntos para seguir aprendiendo, meditando y reflexionando en tu palabra. Enséñanos y transmítenos tus verdades a través de ella y abre nuestro entendimiento para comprender cada detalle, cada secreto que tienes ahí, para enseñarnos, para educarnos, para hacernos cada día más semejantes a Jesucristo nuestro Señor. Te damos gracias y ponemos este tiempo en tus manos. Gracias, amado Dios. Amén y amén. Amén. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, aquí voy a compartir pantalla. Bueno, entonces aquí la ventaja es que creo que todos ya han leído el libro de Job. Entonces, voy a hablar con... pues, ok. Listo, entonces el libro de Job, vamos a hablar de su estructura, su contenido y su teología. ¿Qué vamos a hacer rápidamente, muy brevemente en cada punto? Vamos a hacer una introducción, mirar su estructura, la estructura del libro, los personajes principales y algunos elementos interesantes de esos personajes, el tema que trata, los aspectos teológicos que son más relevantes en el libro, algunos versículos clave y finalmente unas lecciones y enseñanzas que nos deja a todos este maravilloso libro de Job. Como introducción hay que decir que pues no se sabe con exactitud cuándo se escribió, obviamente es muy difícil saberlo, pero hay indicios que señalan que probablemente se escribió paralelo a la época patriarcal, a la época de Abraham. Entre otros detalles importantes y por lo cual se deduce que posiblemente está por esa época, estoy hablando de la época de los hechos que se narra en el libro, no la época de escritura, es porque no hay una referencia específica a Israel, ahí no se habla de la ley, no se habla de Moisés, no se habla de ninguno de los ritos específicos que ya estaban introducidos en la ley, pero sí se habla del nombre de Dios, de Yahvé, de, sí está explícito, lo que da a entender que pues el escritor ya tiene que conocer parte de la manera en que se le ha revelado a Moisés. Eso hace que probablemente sea el libro más antiguo de la Biblia, aunque su autoría sea desconocida, no sepamos a ciencia cierta quién lo escribió. Hay indicios de que pudo haber sido Moisés. eh, Hay señales que indican que podría haber sido, pero no hay certeza absoluta al respecto. También hay algunos indicios que señalan una redacción final del texto. Pareciera como si el texto se hubiera tomado el de original y se hubiera tomado más adelante y en la época salomónica se da ya una redacción final. De eso da mucho, señala mucho el capítulo 28, del cual vamos a hacer un énfasis más adelante. Mm, Hay quienes dicen que pudo haber sido una historia, pero o que es historia, pero otros dicen que probablemente también fue una parábola, sencillamente una historia inventada para narrar algo del carácter de Dios, algo de la prueba de Dios, del sufrimiento. De hecho, hay eruditos del corte católico que dicen y afirman, eso lo he visto, que dicen que el libro no es no narra hechos reales, sino que mm, es como un cuento, como algo inventado, usado, traído de la imaginación, que sirve para dejar un mensaje y una moraleja. Eso se pone en discusión, entre otras porque en la Biblia sí hay referencias a Job como persona literal, particularmente en Ezequiel capítulo 14 y en Santiago capítulo 5.
Bien, ¿cómo está estructurado el libro? Básicamente a nivel de estilo hay dos estilos claramente identificados, el principio y el final en prosa, en la mitad hay una serie de diálogos escritos en estilo poético. En ese prólogo inicial todos vemos a Dios hablando con Satanás, exaltando a Job, diciendo, sacando pecho por Job, diciendo, mira, Job, mi siervo Job, que es leal, es fiel. Satanás desafía esa fidelidad de Job y después de una un breve diálogo, Dios permite que Job sea probado perdiendo sus bienes, perdiendo su familia y después incluso llegando a tocar su salud. Eso sí, Dios nunca permitió que fuera tocado en su vida. Luego viene una serie de diálogos poéticos donde vemos a los amigos de Job acusando a Job de haber sido pecado. Los amigos de Job vemos que ustedes se encuentran diciendo verdades porque parten de la verdad de que Dios es justo. Sin embargo, se enfocan mucho en recalcar que esa justicia seguramente indica que Job está pasando lo que está pasando por su pecado. Ese es el argumento central de ellos, excepto de Eliú, que Eliú se sale un poquito de ese molde. Y Job respondiendo y diciendo, sí, el mal viene sobre el malo, pero entonces seguramente lo que Dios me está permitiendo es injusto. Vemos a un Job debatiéndose entre la fe y la duda. Sus primeras reacciones muestran una fe innata, hermosa, sus primeras respuestas a cuando llega la prueba, pero en sus diálogos inevitablemente vemos ese manto de duda que rodea a alguien que está pasando la prueba tan fuerte como la que está pasando él. Hay una respuesta poética de parte de Dios a partir del capítulo 38, donde hay unas preguntas retóricas de parte de Dios, y, eh, y vemos la manifestación de Dios a la cual Job responde con humillación, con arrepentimiento y confesión. En todos estos diálogos hay algo importante y es que uno no ve una secuencia necesariamente lógica, uno no ve que hay un argumento y luego un contraargumento directo, no, no siempre, a veces incluso hay cierto nivel de desconexión en la manera en que se narran los hechos. Sin embargo, uno ve a Job, por ejemplo, respondiendo y diciendo, no, no, lo que estás diciendo no es cierto, y después parece que se desentiende de sus amigos y empieza a responderle a Dios. Entonces esa mezcla hace que algunos duden de la coherencia narrativa del texto. Sin embargo, ahí es importante entender que el pensamiento y la manera de narrar los hechos en estas culturas es diferente a la que manejamos nosotros en el mundo occidental, donde generalmente pensamos únicamente de manera secuencial. Y finalmente hay un epílogo en prosa donde Dios vindica a Job, lo restaura, incluso llama a los amigos de Job a que vayan y le digan a él que interceda por ellos. Y vemos la restauración total y incluso multiplicada de la vida de Job. Entonces, esa mezcla es bien interesante entre la prosa y esa poesía intermedia y esas disertaciones filosóficas que son muy hermosas, muy profundas y llaman poderosamente la atención que estén incluidas en el texto bíblico porque nos llaman también, nos dejan un mensaje implícito de que filosofiar es válido. Los personajes están muy claros. Vemos a un Dios en su trono, un Dios soberano, con unas narraciones. La manera en que habla ahí con Satanás no es algo que encontremos típicamente en el texto bíblico, pero lo vemos con toda su soberanía, con toda su majestad, tanto al principio cuando habla con Satanás y le da el permiso para que Satanás toque la vida de Job, como al final cuando se manifiesta a la vida de Job. Esa manera de casi mitológica, porque uno lo lee y se imagina, pues es innegable que uno pueda asociar con ciertos datos de la mitología griega, por ahí cuando hablaban de los dioses en su trono y que hablaban entre ellos. Es un escenario, es quizás la única parte de la Biblia donde se ve eso con cierta, como con esa orientación. Vemos a Satanás en una de las imágenes más vívidas de su personalidad, de su rol de acusador, de alguien que está buscando vengarse de Dios a través del castigo al hombre, alguien que está sujeto a la voluntad de Dios, pero que su rol de acusador se ve totalmente enfatizado en el texto.
creo que también es un lugar donde más claro se ve esa personalidad o ese rasgo de la personalidad del enemigo. Vemos a Job, que obviamente es el que vacila, el que al principio cree con todo su corazón, el que dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a la tierra, si Dios, Jehová, puso o nos dio, también quitó, el nombre de él sea alabado, pero lo vemos obviamente en una serie de luchas diciendo, Dios, es injusto lo que me está pasando, lo vemos pidiendo un mediador, lo vemos pidiendo un árbitro, en otras palabras, lo vemos vacilando normal, pero es que si uno se coloca en los zapatos de Job por un momento, pues, eh, un hombre que pierde todo, que pierde su salud, que pierde su familia, que pierde sus posesiones, lo pierde todo y se vuelve un desecho para la sociedad en ese momento, pues obviamente es normal que pase por una serie de conflictos, pero lo que se ve al final es que Job se mantiene fiel a pesar incluso de sus propias dudas. Vemos a los tres amigos principales, a Elifaz, a Bildad, a Sofar, que desde su conocimiento y su experiencia y desde un ángulo casi único donde dicen, Dios es justo y lo que te está pasando a ti es producto de que tú pecaste, ven ese ángulo y esa justicia retributiva de Dios y se cierran un poco en eso. Quizás intrínsecamente les daba miedo porque decían, si Job no está pasando esto por su sufrimiento, entonces le podría pasar a cualquiera. Ese es un miedo que seguramente está intrínseco en sus diálogos, y obviamente pues parten de un concepto verdadero que es la justicia de Dios, pero parece que se quedan cortos tanto en explicar ese concepto de justicia como en poder consolar y traer algo de alivio a la vida de Job. Y finalmente está Eliú, que se sale un poco del molde de los otros tres. Eliú dice, eh, sí es cierto que Dios es justo y que hay una justicia retributiva, pero es posible que esa justicia también tenga otro rol, también sirva para hacer una parte de la formación, del crecimiento del hombre. Luz alcanza a salir un poco de ese ángulo único de la justicia retributiva y eso se destaca. Más allá de que lo hace de una manera un poco arrogante, un poco sobrada, un poco como queriendo opacar con sus argumentos a los demás, pero sí tiene ese ángulo adicional que enriquece las discusiones que se ven previamente. ¿Cuál es el tema del libro? Y esto lo resume Paulo Hoff en esta pregunta. Dice, ¿cómo defender la justicia y la bondad de un Dios que permite el sufrimiento de los justos? Claro, es una pregunta filosófica eterna, es una pregunta teológica profunda, es una pregunta que hoy en día tiene toda la validez porque todavía hay discusiones al respecto de ese Dios que aparentemente para los que no creen es justo, pero que permite que los justos sufran. Y la respuesta que da al final es maravillosa y es desconcertante si uno quiere que Dios le responda a uno a la conciencia y a la razón. No, responde de una manera totalmente diferente y pues nos desarma y la reacción de Job nos da a entender que la respuesta a esta pregunta es mucho más profunda de lo que nuestra mente alcanza a comprender. Una manera de resumir cómo ellos discuten y a qué conclusiones llegan es lo que vemos en este cuadro. O sea, ¿cuál es el propósito del sufrimiento según cada uno de los personajes, en este caso el autor que está aquí en este cuadrito? El autor dice, el autor por la revelación, porque la única manera en que puede tener acceso, por ejemplo, a ese diálogo que se da en el cielo, tiene que ser una revelación partiendo del hecho que son hechos literales. Él dice, ese sufrimiento es un ataque de Satanás que Dios permite. O sea, Satanás puede hacer que alguien sufra si Dios lo permite. Eso es cierto y se nota en el libro. Job, por su experiencia y por su propio dolor y por lo que está pasando, dice, ese sufrimiento es un tratamiento injusto de Dios para con el justo. O sea, yo quiero que Dios traiga un árbitro, me traiga aquí a un mediador que examine mi causa para que vea que pues yo no merezco esto que estoy pasando y que Dios me lo está permitiendo, no sé por qué, pero no es justo. Y lucha por eso y de su experiencia alcanza a entender, a dirimir la parte del sufrimiento así, más allá de que él no entra a juzgar el carácter divino y la soberanía plena de Dios. Los amigos, por su educación, por su formación, por lo que han vivido, por lo que conocen, dicen, no, el sufrimiento es un castigo por el pecado. Seguramente es un pecado que puede ser oculto, tal vez está ya, no se ve,
pero es ese castigo. Eliú se salta un poco, lo mencionaba hace un rato, se salta de esa educación y dice, no, esto también puede ser una lección que Dios da para perfeccionar al justo. Él enriquece toda la discusión con ese ángulo adicional, a pesar de que también se alcanza a quedar corto en todo, pero alcanza a adicionar ese elemento al debate. Y sí, efectivamente parece que Eliú al menos alcanza a ver ese puntito adicional. En el caso de Eliú es importante mencionar que lo de Eliú llama la atención porque no se, ni Job le responde a Eliú, ni Dios cuando hace el llamado a los amigos de Job para que él interceda por ellos, menciona a Eliú. Entonces algunos incluso alcanzan a decir que Eliú de pronto también es un personaje ficticio adicionado posteriormente. Debatible, eh, pero lo cierto es que en el debate de Eliú sí se ve ese ángulo adicional y se desconoce por qué después Dios no lo menciona ni Job le responde directamente. Pero finalmente Dios, por el conocimiento pleno que él tiene, dice, es algo, el sufrimiento es algo que él permite, él es soberano y no es para ser cuestionado, sencillamente él tiene un propósito superior que se cumple a través del sufrimiento. Esto resume de alguna manera el debate que se presenta al interior del texto. ¿Qué aspectos teológicos destacamos en el texto? Uno, está clarísimo, la soberanía divina. Dios gobierna el universo, gobierna el mismo Satanás, él visualiza cómo protege y rodea a sus hijos. Ustedes ven, por ejemplo, cuando Satanás le dice a Dios, pues, ¿cómo no te va a querer Job si le has rodeado, le has protegido? Efectivamente, ahí se ve la protección de Dios a sus hijos. Dios al final en el texto habla de su soberanía y, por ejemplo, menciona a Behemoth, a Leviatán, menciona unos monstruos que algunos dicen que eran dinosaurios, otros dicen que, o los más, pues los de un extremo dicen que era un dinosaurio y un dragón, los más aterrizados dicen, no, eso es un hipopótamo y un cocodrilo. Pero lo cierto es que más allá de eso, Dios utiliza esas figuras para decir, yo gobierno incluso sobre la creación más grande o aquello lo más grande que ustedes puedan conocer. O sea que definitivamente mis caminos son más altos. La perspectiva del hombre se ve clarísima que por más educada y formada que sea, siempre va a ser finita, limitada, va a ignorar muchas cosas, es impotente ante cosas que no alcanza a conocer porque no es el plan de Dios que lo visualice absolutamente todo, pero en ese sentido sí nos recuerda que la confianza en el plan de Dios es una base para aliviar el sufrimiento. Saber que Dios tiene un plan en absolutamente todo, incluso los momentos más difíciles, nos da una base, nos da un fundamento para aliviar, para sobrellevar el sufrimiento que los que no creen no tienen. Un tercer elemento es que la justicia de Dios es real, o sea, que Dios sí da conforme a cada uno, conforme a sus obras, pero no está limitada a la retribución, o sea, no es solamente que el que hizo mal recibe mal o el que hizo bien recibe el bien, porque la justicia de Dios se amplía con conceptos como la misericordia, como la gracia, y en este caso como la soberanía suya para permitir el sufrimiento. Entonces el concepto de justicia de Dios se amplía mucho más y eso lo vemos luego en el Nuevo Testamento a través de Jesucristo. Otros aspectos interesantes es ver el desafío que Satanás le plantea a Dios sobre este hombre te sigue, este hombre te es fiel, te es leal, pero es porque tú le has bendecido, o sea, no es desinteresadamente. Y la pregunta es, ¿será que sí puede haber una honradez y una lealtad a Dios desinteresada? Y de alguna manera eso es lo que también el libro entra un poco a probar, que Job sí demostró que su lealtad a Dios iba más allá, incluso de la bendición con la que Dios le había honrado. Un tema muy interesante es cómo Dios no responde directamente a Job en sus preguntas, sus respuestas no son, tú me preguntaste tal cosa, yo te respondo de tal manera. Dios no responde directamente a Job ni le aclara sus pensamientos ni sus razonamientos. Sin embargo, con su sola manifestación, que es una manifestación de grandeza, de soberanía, responde a la necesidad más profunda de Job. La necesidad profunda de Job era un encuentro con su creador. Eso era lo que Job necesitaba porque no tuvo que responderle preguntas ni llegar a satisfacer su necesidad de conocimiento. Con un encuentro bastó para que Job empezara a ser restaurado. Otro súper interesante es que Dios no culpa a Satanás. No le dice, fue Satanás el que te hizo el daño, fue Satanás, ¿no? Dios no entra a decirle fue él, no entra a justificarse, no entra ni siquiera pide perdón y dice, uy, Job, qué pena, pasa que yo le quería probar a Satanás que eso fue así, no da explicaciones, no pide perdón, no se entra a defender a los amigos, ustedes se defendieron, sabían que yo era justo, los felicito, nada de eso, Dios sencillamente se manifiesta en toda su gloria
y lo restaura desde su sola presencia. En ese sentido, el capítulo 28, les decía hace un momento que llama la atención porque cuando ustedes leen toda la historia, pareciera que, y efectivamente creo que la mayoría de escritores están de acuerdo con eso, y es que ese capítulo se introduce posteriormente, el escritor final del libro, no sabemos quién es, sí parece que introduce ese texto y hace un elogio a la sabiduría divina. No parece ser, está incluido en un texto, o sea, cuando uno lee, está como si fuera. Podría uno inferir que de pronto fue Job el que dijo eso, pero no, no porque las respuestas que da Dios después complementan esto y es claro que Job no tenía, en ese momento no podía concluir lo que concluye aquí el escritor respecto a la sabiduría, que la verdadera sabiduría no era la que estaba exponiendo Job ni los amigos de Job, por más filósofos e intelectuales que fueran, sino la que provenía directamente del temor a Dios. Entonces, esa es una conclusión que llega un escritor después, se introduce en el texto y sirve de preámbulo a las respuestas que da Dios luego un poco más adelante a partir del capítulo 38. Algunos versículos súper interesantes, creo que los que más marcan en el derrotero aquí a la hora de leer el texto son estos. Cuando Job al principio dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dijo y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa es una verdad profunda, es una verdad inmanente, es una verdad que todo cristiano debe tener presente en nosotros y se refuerza a través de toda la doctrina bíblica. En este mundo estamos, venimos desnudos y volveremos a Él. Él sigue siendo alabado más allá de la vida y de la muerte porque Él tiene el control de la vida, de la muerte y lo que está más allá de la muerte. Entonces, que Job hubiera interpretado eso y hubiera respondido así, es una inspiración maravillosa para todos nosotros cuando enfrentamos las dificultades. Este otro que está en el capítulo 2, versículo 10, cuando dice que recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos. O sea, es una pregunta retórica que le hace a su esposa cuando ella le dice, maldice a Dios y muérete. Y Job dice, pero mujer, o sea, ¿acaso Dios no es tan soberano como para mandarnos el bien, pero también el mal? Job alcanza a visualizar desde ese momento que, pues sí, que era algo permitido por Dios, pero que él sabría por qué lo estaba haciendo. Pasó mucho tiempo o pasaron varios capítulos después, porque realmente el tiempo cronológico que pasó de pronto no fue tan largo, de pronto fueron algunos meses, pero ya Job da señales de interpretar lo que estaba pasando, aunque sea de manera borrosa, pero de una manera muy hermosa. Aquí cuando le pide, necesito un mediador, en algunas versiones dice un árbitro entre Dios y yo, como una persona que intercede entre amigos. Es maravilloso ver esto y cómo Dios no se lo respondió ahí, pero se lo respondió a la humanidad a través de Jesucristo. Eso que pidió Job, y no es un árbitro que entra a decir, ah, usted hizo bien, usted hizo mal. No, es un árbitro, en nuestro caso es un mediador que entra a hacer todo el bien por nosotros y a dar la vida por nosotros y a extender ese perdón de una manera más allá de nuestras obras y de nuestros hechos. Y esta también que es hermosa que se encuentra en el capítulo 19. Pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré, así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Entonces ven que nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento ese tema de lo que pasaba después de la vida era muy borroso. O sea, obviamente con Jesucristo tuvimos una luz totalmente diferente, pero que ya Job esté hablando de alguna manera de una resurrección, porque dice, después de que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Está señalando que dentro de él ya había un espíritu que le señalaba que esta vida iba a ser iba mucho más allá de nuestra propia muerte. Eso me parece maravilloso cuando lo encontramos sobre todo a la luz de los textos del Antiguo Testamento. ¿Qué lecciones nos deja el libro? Básicamente repasando lo que hemos visto, está claro que el sufrimiento es parte de la estructura del universo, está inmerso, así como el pastor un día nos enseñaba que el mal es producto de la libertad. De alguna manera el sufrimiento es parte de cómo Dios diseña el mundo y lo utiliza Dios y lo permite con unos fines superiores que definitivamente algunas veces podemos entender, pero muchas veces no. Y eso es algo que es una discusión teológica, filosófica muy recurrente, cómo Dios permite que un niño pequeño sufra un cáncer, ¿sí? Contarle respuestas a ciertas cosas no está a nuestro alcance, pero que Él tiene un propósito superior, eso sí no lo podemos dudar, y eso es lo que nos va a dar cierta paz en medio de esos cuestionamientos.
Segundo, Dios es majestuoso, digno de adoración plena y confianza en lo que está haciendo. Ahí sí la pregunta al final, y es lo que la conclusión a la que llega Job, es ¿quién soy yo para disentir, para entrar a criticar o entrar a juzgar lo que Dios está haciendo? Pues no tengo cómo hacerlo. Él tiene un plan superior, me ha revelado parte de eso, quizás de una manera borrosa, pero lo que él me revela es suficiente para que yo cumpla su propósito en mí. El justo puede sufrir, pero si confía en Dios, verá su salvación. Quizás uno de los mensajes más lindos que al final vimos en el libro es que más allá de toda la disertación y todo lo que acompañó el sufrimiento de Job, vemos un Job restaurado, vemos a un Dios que lo restaura, que lo sana, que lo levanta, que obra en él y que al final su fe, esas respuestas que dio inicialmente se ven reflejadas en la respuesta de Dios. Y que en medio de la tribulación la presencia de Dios vivifica más que los razonamientos. Esto es uno de los mensajes teológicos más profundos que encontramos, porque eh, 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 en la tribulación él quería respuestas, él quería, ¿por qué juzgas mi causa? ¿Por qué me permite sufrir? ¿Por qué no me envías un mediador? ¿Por qué? Él preguntaba mucho, pero qué lindo ver que en medio de esa tribulación es su presencia, porque al final la manifestación de Dios, que va más allá de la explicación que le da, de las preguntas que le hace, su presencia lo vivifica. Al final logra que Job se arrepienta, se doblegue y diga, sí, yo la verdad no entendía. Y mis razonamientos quedan ahí en un segundo plano. Esa presencia de Dios lo vivificó y eso creo que es un mensaje profundo para nosotros como cristianos. Decíamos que al fin, hay una pregunta inicial, ¿no? La pregunta inicial, bueno, ¿y el sufrimiento por qué Dios lo permite? Eh, y creo que la respuesta que al final nos da es esta: confía en mí, yo sé lo que hago. O sea, la respuesta al final no es, sí, el sufrimiento puede tener causas, puede ser el pecado, claro, puede ser algo que Dios permite para forjarnos, sí, también. No siempre le vamos a encontrar la explicación, pero al final la respuesta de Dios es esta: confía en mí, yo sé lo que hago. Ese es como el resumen de la respuesta de Dios en el capítulo 37, 38. Entonces, y la respuesta que da Job al final también nos deja un mensaje que creo que es el ejemplo de lo que debemos hacer ante esto: es de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job tenía una serie de preguntas y cuestionamientos totalmente válidos, totalmente humanamente entendibles. Incluso la conversación con los amigos así lo denota. Pero cuando Dios se manifiesta y ni le responde, pero su sola presencia llenó tanto el alma de Job que dijo, no, yo hablaba de cosas que no entendía, yo era un torpe, yo creí que yo sabía y que había comprendido mucho de la verdad del mundo y de cómo funciona, pero no es cierto. Ahora que mis ojos te ven, ahora que ya te veo en este nivel de cercanía, de intimidad, no me queda más que aborrecerme y arrepentirme. Ese es un mensaje tremendamente transformador, profundo para cualquier lector del libro de Job. Muy bien. Esta es la bibliografía, los 3 libros en el que me basé para tomar el tema, y hasta ahí llego. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Iván. Excelente, excelente. No fue una exposición, me escucharán siempre. Cuando es brillante, no pasa más allá de una exposición, de una presentación para una clase. Es una cátedra que nos dieron esta noche, ¿no? Que nos dio Iván, una cátedra. Muchas gracias. Un aplauso para Iván. Muy bien, Iván. Bueno, voy a tocar algunos aspectos que Iván mencionó. Elianita me va a ayudar. Esta presentación la hizo Sandra, que forma parte del equipo. Forma parte del equipo. Entonces, vamos a ver si ya tenemos la preparación, ¿no? La presentación. No, Sí, sí no, le pueden ver. yo no la veo, querida Elian. ¿Y los Yo compañeritos sí sí, la ven? sí, yo Sí, lo veo. se- Sí, señora. Algo me está pasando a mí. Entro yo a sufrir. Entro a sufrir aquí.
Entonces, ¿qué será? ¿Qué debo hacer? De pronto está anclado a alguien y no a la presentación, pastor. A ver, voy a dejar de compartir y voy a mirar eso de la anclada. Muchas gracias. Te agradezco inmensamente, ¿no? Te agradezco. A ver, ¿qué pasó? Ya la dejé de compartir. Voy a compartirla de nuevo, Paz. Perfecto, te agradezco. A ver, A ver, ¿y ahora? dice, no, dice, a ver, no, yo no la veo. Bueno, tú me puedes ayudar, ¿cierto? Sí, señor. Porque no la veo definitivamente aquí, no la vi, no la veo, no sé qué pudo haber pasado. A ver, a ver. Ujú. Bueno, la están viendo ustedes, ¿sí? Sí, señor. ¿Y me ven a mí? O... Sí. Ok. Sí, señor. Entonces me voy a apoyar en ustedes, me voy a apoyar en ustedes. Igual, no hay problema que no la vea yo. Cada uno va a leer, ¿no? Cada uno va a leer. Inicia Liana y luego, pues, para no tener que ahora Iván, María, Sandra, no. El que quiera, pero todos vamos a participar en la lectura. Muy bien. Adelante, Liana. Listo. Bueno, entonces dice, el libro, el libro de Job, estructura y contenido. Esa es la primera diapositiva. Sí. La segunda dice, introducción general. El libro de Job es uno de los textos sapienciales del Antiguo Testamento, junto con Proverbios y Eclesiastés. Su Ok. temática central. Entonces, Ah, me sí, falta un ok. pedacito. Cerramos con esa partecita, no cerramos con su temática central ahí. Perfecto. Dice, su temática central es el sufrimiento humano y el misterio de la providencia divina. Ok, sufrimiento y providencia, dos palabras que son importantes en Job, sufrimiento y providencia. Para muchos de nosotros, de pronto, providencia es un término no tan conocido, no tan conocido. Hablamos de la divina providencia, pero a veces no entendemos ni divina ni providencia, ¿no? Pero la providencia tiene que ver con tener una visión completa, ¿no? Tener una visión completa, tener una visión anticipada, y eso solamente es Dios. Por eso la providencia se relaciona con Dios, porque el único que tiene el panorama del cuadro completo es Dios. Nosotros no, nosotros no. Y entonces en el sufrimiento tenemos que confiar, como decía Iván, en Dios que sí tiene el, el plan completo. Tiene la visión anticipada y tiene la visión completa. Bueno, no es interesante que yo tenga la visión completa. De pronto tener la visión completa no me ayuda mucho. Pero descanso en que el Dios en que yo creo tiene la visión completa y ahora descanso en su carácter. Descanso en su carácter. Y en su carácter yo entiendo que aunque me vaya mal, me va bien. Y aunque otros eh, usen el mal para dañarme, si confío en la providencia, el mal que ellos me logran hacer, el daño que me logran hacer, yo lo van a causar para bien. Un ejemplo para aclarar el concepto es José, el hijo de Jacob. Sus hermanos pensaron para mal. En primer lugar, vieron pensamientos criminales. Ellos eran unos sicarios, unos delincuentes, unos asesinos. Eran malas personas. Querían matar a José. Matarlo, matarlo, matarlo. Y aquí juega la providencia un papel importante, como en el caso de Job. Eh, lo meten a la cisterna, está en el corredor de la muerte. Para mí la cisterna es el corredor de la muerte. Lo tienen en el corredor de la muerte. Ahí, en ese corredor aparece
por providencia divina. Uno de los hermanos, pues él sabía que no iba a sacar mucho diciendo, no lo maten, no lo maten. No, no lograba nada, no lo maten, no, eso no. Esos criminales no van a escuchar eso. El criminal no. No, no hay que suplicarle al criminal que no mate porque es una máquina de matar. Es una máquina de matar. Entonces ve que vienen mercaderes. Eso es providencia. E inteligentemente el hombre dice, no, aquí no funciona el no matarás. Aquí funciona el vender. La estrategia es, no lo matemos, vendámoslo. Pero tiene que aparecer precisamente en el mismo instante y en el mismo momento estos mercaderes. Eso es providencia. Eso no es casualidad. Eso no es producto del azar. No, 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 no. Dios envió estos mercaderes. Ni el que propuso venderlo a los mercaderes entendió que esos mercaderes eran enviados por Dios. Si se demoran, yo creo que si se demoran unos 5 minutos más, matan a José. 10 minutos más, lo matan. Después de 20 minutos pasan, pero ya no hay nada que hacer. Pasaron en el momento justo que José lo necesitaba. Lo vende. Bien, providencia de Dios. El mal y el daño de estos criminales, Dios encauzándolo para bien de José. José no entendía porque José no tenía la visión completa. Está bien en la casa de Potifar. Luego el problema con la señora de Potifar. Ustedes lo saben, no voy a entrar. A la cárcel, injusticia. Injusticia total, que es otro de los temas que trata Job y que Iván lo mencionó. Sufrimiento, providencia, justicia. Justicia. Es injusto que estos criminales hagan con eso, y más hermano. Bueno, y ahora la señora lo calumnia, la cárcel. En la cárcel hay una luz de esperanza con el copero. Acuérdese de mí cuando esté allá, porque a usted lo van a sacar de aquí y usted va otra vez a servir como copero, como lo hacía antes. Pero acuérdese de mí, háblele de mí al rey. No, este miserable lo olvidó. 2 años, 2 años, 2 años lo olvidó. Los tiempos de Dios son exactos. El tiempo para los mercaderes, los ismaelitas, perfecto. El tiempo en la casa de Potifar, perfecto. El tiempo en la cárcel, perfecto. A los 2 años, el copero se acuerda, le habla al rey. Ok. ¿A dónde llega el Señor? Con José. Ya usted lo sabe. Primer ministro de Egipto. Bien. El encuentro con los hermanos. Y esta frase es espectacular. No se preocupe. Venga, no se afane. Yo lo veo a ustedes preocupados. Creen que yo voy a optar por la venganza. No, no me preocupen. Que el mal que ustedes pensaron hacerme o que me hicieron, el daño que me causaron ustedes, Dios lo encaminó para bien. Eso es providencia. Dios lo encaminó. Hay gente que nos va a dañar. Pero tengamos claro que el carácter de Dios es bueno y que Dios es poderoso para hacer que el daño que me van a hacer otros, bueno, resulten bien. Aún sus propios pecados, hermanos, Dios los puede causar para bien. No se mortifique con el sentimiento de la culpa. No, cuando sufra, ¿qué hice? ¿No? Como decía Iván, hay varias causas. Sí, el pecado trae sufrimiento. El pecado trae dolor. El pecado nunca traerá felicidad, traerá placer mundanal, pero felicidad verdadera no. Entonces, tiene sentimiento de culpa por los errores, por las faltas, el sufrimiento que hemos cometido. Y si no arreglamos no resolvemos la culpa, es un suicidio a largo plazo. La culpa al final nos va a matar, ¿no? Así que esto de la providencia es maravilloso, porque Dios dice,
no te tortures con el sentimiento de culpa. No te mates lentamente con el sentimiento de culpa. Yo puedo hacer de tu pecado algo bueno. Puedo sacar algo maravilloso. Yo puedo sacar de tu adulterio un Salmo 51. Yo puedo sacar de tu adulterio un Salmo 32. Si David no comete estos pecados tan horribles, no tendríamos el Salmo 51 y tendríamos el Salmo 32. No lo tendríamos. Así que Dios es tan bueno y misericordioso. Y esto no es para que pequen ustedes y para que Dios saque cosas buenas de sus pecados. No es la motivación, yo no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que cuando uno vuelve en sí, cuando uno reconoce su brutalidad, su bestialidad, su torpeza, su necedad, cuando uno reconoce que ha procedido mal, entonces Dios dice, mira, te voy a ayudar con tu pecado. No te mortifiques. Te voy a perdonar. ¿Te has humillado? Te voy a perdonar. Esa frase, esa oración de Dios sé propicio a mí que soy pecador funciona. Para con Dios funciona. Y Dios, aún de tus pecados, saca cosas bonitas, cosas lindas. Así que no te mortifiques con eso. Bueno, providencia, ¿no? ¿Quién sigue, por favor? Job, sí, Job aparece como un hombre justo y temeroso de Dios, que sufre pruebas extremas no por causa de un pecado personal, sino como parte de un propósito mayor de Dios. La Ok, idea es, pare ahí. Gracias. Bueno, no, sí, saque la idea central y completas la idea, por favor. Gracias. vale, pues, idea central, el sufrimiento no siempre es castigo por el pecado, muchas veces tiene un propósito más profundo entre los planes soberanos de Dios. La naturaleza nuestra, que es egoísta, que es mala, nos lleva a pensar que todo el que sufre es porque pecó, porque está en pecado, ¿no? Porque está en pecado. Pecó. Sufre porque pecó. No, no, no. Iván ya lo aclaró. No es eso. Así no es. A veces el sufrimiento es un propósito. ¿Jesús sufrió o no sufrió? ¿Mm? Y Sí, sí, señor. entonces Jesús sufrió porque pecó. Entonces con el sufrimiento de Jesús desvirtuamos esa teoría. La desvirtuamos. No. Con el mismo Job, con el mismo José, con Daniel en el foso de los leones, con Sadrach, Mesach y Abednego, con José, el esposo de María. Él sufrió, pero esos sufrimientos tenían propósito. Está durmiendo plácidamente José con su esposa, con María, con su hijito, con Jesús. Hey, José, nos vamos para Egipto. Inmediatamente tiene que abandonar el emprendimiento, la carpintería, clientes, tiene que dejar los clientes. Al otro día venían a reclamar, le habían dado plata, le habían dado dinero. Tenía que entregar la cama, tenía que entregar, bueno, la mesa, la sala, qué sé yo, tenía que entregarla. No, hay que salir para Egipto y hay que salir ya, porque buscan al niño para matarlo. Llega a Egipto y bueno, ya no me matan, ya no matan al niño, está bien. Y luego, oigan, cuando ya le está yendo bien allá en Egipto, que no, señor, que otra vez regrese porque ya murieron los que... No, eso es sufrimiento, pero que se salga de Egipto, que se salga de, bueno, de Nazaret, que vaya a Egipto, que de Egipto vuelva, que... Entonces, el sufrimiento no siempre es pecado, el sufrimiento puede ser un propósito.
Hay dolor con propósito y hay sufrimiento con propósito. El sufrimiento es una cosa, el dolor es otra, ¿no? Pero para esta clase, para efectos de esta clase, vamos a hablar indiscriminadamente de sufrimiento y dolor, pero eso yo debo tomarlo como un propósito. Yo he sufrido en carne propia. Sufrí la muerte de mi hijo menor, de 20 años tenía él, un adorador precioso, cáncer al estómago, fulminante. Aún todavía yo personalmente, un pastor amigo mío me invitó a un café, a un tinto, y me dijo, pastor, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted ya superó el duelo? Le dije, no, yo no lo he superado. Y vamos para 16 años. Y hoy, si usted me pregunta, yo le digo, no, no lo he superado. Digo, ¿cómo así? ¿No lo ha superado, pastor? No, no lo he superado. Pero lo he atravesado con paz, lo he atravesado con tranquilidad, lo he atravesado con felicidad y lo he atravesado con victoria. Atravesarlo así, con esas características, sí. Superarlo no, porque cada vez que me acuerdo lloro. Bien, muchos me criticaron, ¿no? Quién sabe, castigo de Dios para el pastor Tito. No, muy poquitos, la verdad fueron poquitos. Los demás me acompañaron. Pero Dios, que tenía el cuadro completo, me fue llevando paso a paso. No me lo mostró de una. Yo tuve que hablar porque yo me iba confundiendo un poco. Pero a través de Biblia, a través de visiones y a través de sueños, iba mirando el cuadro que Dios ya lo tenía con la anticipación de mi sufrimiento. Por ejemplo, me llevo a la Biblia donde dice Isaías 57, muere el justo y parece a nadie importarle. Y muere antes de tiempo. Muere el justo y parece a nadie importarle. Y muere antes de tiempo. Pero no entienden que Dios lo ha quitado de un mal mayor. Entonces Dios me dijo, Tito, viene un mal más duro para ti, para Daniel y para tu familia. La muerte de Daniel no es lo peor que te ha sucedido. Venía algo peor para ti. Entonces llamé a David por amor, a Daniel por amor, a Daniel por amor a ti, por amor a tu familia. Llamé a Daniel a mi presencia. Te hice un bien. Como yo he aprendido a conocer el carácter, nunca lo reclamé. El carácter de Dios, nunca. ¿Y por qué? No, fue suficiente. Pero una noche yo estaba llorando mucho. No comía, no dormía. Y mi esposa lo mismo. Mi esposa lo mismo. Salíamos a la calle y nos perdíamos, ¿no? Salimos a la calle a dejar la basura para que el carro la llevara, el carro de la basura, y la cargábamos nosotros. No teníamos carro en ese entonces. En el servicio público con la basura. Pensando que era una maleta, ¿no? Nuestra. Entonces yo me vi un poquito, estaba afanado. Entonces yo una noche llorando le dije, Señor, te voy a pedir que me ayudes. Háblame en sueño, háblame en sueño. Y dame una palabra de ánimo, quítame este llanto, quítame esta tristeza, porque esta tristeza me está llevando como a perder el gozo. Entonces cuando yo vi el gozo amenazado por la tristeza vale, se vale. Pero cuando me amenaza el gozo es un problema. Cuando yo vi mi gozo amenazado, el gozo del Señor amenazado en mí por mi profunda tristeza, Él me ayudó, ¿no? Él me ayudó. Se me reveló en un sueño y me dio una palabra. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, pero yo soy tu Dios que te esfuerzo donde quiera que vayas. Mira, te voy a respaldar donde quiera que vayas. Te voy a respaldar. Y efectivamente ha sido hasta aquí. Y me quitó esa tristeza profunda, esa lloradera. Lo lloro, pero ya con una lágrima que rueda sobre la mejilla, pero con mucha felicidad, con mucha paz, con mucha tranquilidad. Entonces, muchos amigos míos me ayudaron, me ayudó la palabra
y me ayudó, pues principalmente mi Señor, ¿no? Principalmente mi Señor me ayudó. Porque mi sufrimiento era con propósito, con propósito. De cuando tú sufras y tú te examinas y no es pecado. Ujú. David, por ejemplo, sí sufrió y fue por causa de su pecado. Él dice, mi verdor se convirtió en secales de verano por el pecado, ¿no? Pero aún funcionó también el propósito. Entonces, aunque sea por pecado, muchas veces funciona también el propósito de Dios, pero hay sufrimiento estricto que es por propósito. Muy bien, sigamos. Em, Estructura del libro. El libro puede dividirse en 6 sesiones principales. Primero, el prólogo narrativo, que va del capítulo 1 al 2. Presentación de Job, varón íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Descripción de su prosperidad y familia. La escena celestial, Satanás desafía la integridad de Job, permiso divino para probarlo, 2 pruebas, pérdidas de bienes, hijos y salud. Y respuesta de Job, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el hombre de Jehová bendito. Gracias. Sea el nombre de Jehová bendito. Ok. Bueno, esto nos lo explicó también Iván, entonces vamos a continuar. Ahí sería para resaltar que, bueno, Iván también lo dijo, ¿no? En la soberanía de Dios, Satanás está bajo control. Si Satanás no estuviera bajo control, nos tenía endemoniados a todos. Somos más de 8.000 millones de seres humanos donde Dios no esté poniéndole el límite a Satanás, todos estuviéramos endemoniados. Todos tuviéramos por lo menos 2.000 demonios, ¿no? Estaríamos como el endemoniado Gareno. O sea, y mire cómo es la soberanía de Dios. Hay que entender que muchos que son inconversos no están endemoniados. ¿Se imagina 8.000 millones de seres humanos endemoniados? Nos hubiéramos matado ya. De los 8.000, no sé cuántos estarán endemoniados, pero no todos. No todos. Y no son cristianos. Y tú lo puedes mirar en tus compañeros de trabajo, en tus compañeros de estudio, tus vecinos. No todos son endemoniados. Carnales sí. Carnales sí. El índice de carnalidad lo tienen elevado. Y eso no todos. Pero es porque Dios le pone límite a Satanás. Pero por él, en el proyecto de Satanás me voy a meter en todas las mentes humanas. Me voy a meter en todos los seres humanos. Ese es el proyecto de él. Pero no le funciona porque pues ahí está controladito y tiene que pedir permiso. Espérame. ¿Cómo? En el caso de Job, vemos que Satanás le toca pedir permiso. Y gloria a Dios por eso. A Dios le toca pedir permiso para ponerme en aprietos. Por eso Iván bien decía en su exposición, en su cátedra más bien, decía que no aparece aquí que es Satanás como el causante, la causa primaria del sufrimiento de Job. No, no. Bien, sigamos. Entonces, prólogo número 2. El número 2, primer ciclo poético, Lamento de Job, capítulo 3. Job maldice el día de su nacimiento, expresa su angustia preguntándose por qué vive el que sufre. Bueno, ¿qué dijo Dios respecto a esto de Job aquí? Iván encontró que Dios le llamó la atención a Job porque maldecía el día, es maldito el día en que nací. Iván, encontraste que Dios llamó a Job
para exhortarlo. Dios se revela ya es mucho más adelante, pero él, en el Lo tema del deja que, estadio, sí, no, no, lo deja que exprese su lamento, que exprese sus exacto. emociones, que exprese su dolor. Qué buen Dios tenemos nosotros. Pero yo digo, maldito el 14 de septiembre, el día en que nací, y tú te escandalizas, y tú me condenas. No, ese pastor Tito es que maldiciendo, porque se le murió el hijo, maldiciendo el día en que nació. Los humanos somos crueles, despiadados. Dios no. Yo sé, como Dios tiene el plano completo, al final, al final me va a entender. Expresa su angustia. Se vale expresar la angustia. ¿No tenía fe? Yo no soy digno de desatarle el calzado aquí a Job, pero Job maldice el día de su nacimiento. Bien, número 3. Diálogos poéticos entre Job y sus amigos. 3 ciclos de discursos. Primero, Elifaz, el sufrimiento es corrección divina. 2, Bildad, el sufrimiento es castigo por el pecado. Y 3, Sofar, Job recibe menos de lo que se merece. Ahora, miremos la parte positiva de esto. ¿Qué tal Job sin Elifaz, Bildad y Sofá? Solito, sufriendo. ¿Se pueden imaginar ese escenario? ¿Que sus amigos se le hubieran perdido? Lo positivo que yo veo es que estos señores errados, equivocados, porque Dios nos dice que fallaron y Job tuvo que orar por ellos. Y eso hace que los personajes sean reales, porque la única manera de perdonar a estos miserables es que Job ore por ellos. Sí, no es mitología, ¿no? Pero el sufrimiento es corrección divina, eso es sí y no. Sí, a veces el sufrimiento es disciplina, pero en el caso de Job no aplica, no hay ninguna corrección de parte del Señor, porque Dios mismo en la parte introductoria del libro, o el escritor del libro, digamos si fue Moisés, dice que era perfecto, que era justo, que era el más santo de todos esos señores. Entonces, no hay corrección. Entonces, Elifaz se equivoca, pero digamos que saliéndonos ya del escenario de Job, el sufrimiento sí puede ser una corrección divina. Bildad, ¿el sufrimiento es castigo por el pecado? Sí, pero no. No en todos los casos, Bildad, no en todos los casos. Y Sofar, sí, es cruel. Me parece que es cruel. Job recibe menos de lo que merece. No sea miserable. ¿Cómo así que va a recibir menos de lo que merece? No puede ser. Lo ves lleno de llagas. Lo ves sin familia, lo ves sin bienes y todavía dice que no es nada. Pero la parte positiva es que por lo menos lo distraen. Por lo menos lo sacan del dolor y lo ponen a pensar para poder defenderse. Creo yo que si estos miserables no aparecen ahí para amargarle la vida a Job, no sé en qué hubiera terminado Job. Le sirvieron de algo los amigos, por eso Dios dice, ore por ellos y yo los voy a perdonar. Si Dios hubiera estado tan ofendido, no le hubiera dicho a Job que orara por ellos. No, yo los voy a acabar porque fueron unos miserables. ¿Qué nos enseña esto? Usted tiene también, hay gente que le amarga la vida. Y ustedes que son líderes, van a tener gente que les va a amargar la vida. Pero sabe que a veces estos enemigos que nos critican, nos ayudan. A mí me han ayudado algunos que me critican.
Algunos que me persiguen me van a ayudar. O por lo menos Dios en su providencia. Bueno, ok. Sigamos. Tercero. Job responde a cada uno defendiendo su inocencia. Se intensifica la tensión. Los amigos insisten en la retribución. El justo prosperará, el impío sufre. Job reclama justicia y un redentor. Esto es bello. Mire, Job responde a cada uno defendiendo su inocencia. Esto lo distrae. Esto es una cosa bellísima. O sea, Job sí estaba atento a lo que sus amigos estaban diciendo y preparó respuesta. Esto es una terapia maravillosa. Maravillosa. Defiende su inocencia. Muy bien. Sus amigos insisten en la retribución, que el justo prospera, el impío sufre. No siempre, no siempre. Job reclama justicia y un redentor. Qué bonito eso. Reclamo justicia y reclamo un redentor. Sí, muy bien. Sigamos. Poema sobre la sabiduría, capítulo 28. La sabiduría no se encuentra en la creación ni en el comercio humano. La verdadera sabiduría está en temer a Dios. Sí. Y fíjate, ese es el final de todo eso, también como Eclesiastés, pero la felicidad es esquiva. La felicidad es esquiva cuando la buscamos donde no se encuentra. La buscamos en el placer, como lo veremos con Salomón, esquiva. La buscamos en el trabajo. Salomón nos dice que es esquiva, que en el trabajo tampoco está. Que en la educación, y no, esquiva, la buscó en la plata, esquiva, la buscó en el humor, en la risa, la buscó en el vino, la buscó en las mujeres, 1000 mujeres, o en los hombres, lo que sea, pero en el caso de 1000 mujeres, esquiva. El Señor, por la misericordia de Dios, no se suicidó, porque cuando la felicidad me es esquiva, termino suicidando. No la encuentro por ninguna parte, me mato. No la encuentro, es esquiva. En Dios no es esquiva. Todo el que llega a Dios, ahí encuentra la verdadera sabiduría y la verdadera felicidad. Muy bien. La sabiduría es el temor a Dios, dice Proverbio, ¿no? Al principio de la sabiduría. La verdadera sabiduría está allí. Número 5. Monólogos y discursos finales, capítulos 29 y capítulo 42:6. Monólogos de Job 29:31. Recuerda su prosperidad pasada, lamenta su situación, reafirma su inocencia. Me llama la atención esto de monólogos. Hable sola, hable solo, yo hablo solo. Te voy a descubrir algo que es mío. Yo me paro al frente del espejo y eso, hago monólogos. El monólogo es una terapia impresionante. Y usted pregunta, no sé si haya un psicólogo acá, una psicóloga. No, la pastora Lady es terapeuta ocupacional, pero no está. No está. Pero el hablar solo es bueno. Aunque oiga, mi papá lo encontré hablando solo. Se está volviendo loco. No, ese monólogo. Ahora, un monólogo orientado recuerda su prosperidad pasada. Monólogo, 29:31, monólogo. Ahí no están los amigos, ahí no está. No, está solito. Lamenta su situación y luego reafirma su inocencia. Monólogo con propósito y con temas centrados. No es hablar por hablar. 5. Discursos de Eliú 32:37. Un joven que introduce la idea de que el sufrimiento puede ser disciplina y formación.
Discursos de Jehová, Bueno, 38 al ok. 41. Dejémoslo, gracias, dejémoslo y luego sigue con Ok, discursos de Jehová. Eliú es un listo. tipo joven. Es un joven. Es un joven. Ahora, Eliú dice una cosa brillante. Me parece, para mí, Eliú viene a ser el más brillante de todos. Aunque es más joven, es el más brillante, pero también está desenfocadito. Porque es que el hombre, al decir que el sufrimiento puede ser disciplina y formación, sí, señor. Pero digamos que no es el caso de Job. No lo están disciplinando para formarlo. Ya era un hombre formado en todas las áreas de su vida. Formado intelectualmente, sí, porque pues solo una persona intelectual hablaría como habló Job, ¿no? Intelectual, sí, él muestra su intelectualidad. Su espiritualidad, formadito intelectualmente, formado espiritualmente, formado emocionalmente, formado emocionalmente. Muchos con menos se han suicidado. Con menos y se han disparado en la cabeza. El médico les dice, tiene cáncer, el diagnóstico no lo soportan y se suicida. Job no, Job, inteligencia emocional, controló sus emociones. Ahora, no agarró a golpes a los amigos miserables, lo juzgaban y lo condenaban. No, eso era para torcerles la cabeza. No, controló sus emociones, gestionó sus emociones, inteligencia emocional. Bien, formación financiera no. El hombre era muy rico. En la familia, por ahí los hijos parece que estaban un poquito como desviados, ¿no? Tal vez si habría que corregirle, de pronto yo encuentro un pequeño detalle en Job. Yo sí encuentro un pequeño. Voy a ser como uno de estos amigos de Job. Pero es que se vale que Job. Él dice, lo que temía, eso me sobrevino. Ya, ¿qué estaba temiendo Job? Que llamó eso. Lo que temí, eso me sobrevino. Y esa es una cosa impresionante para nosotros. Ojo con eso. ¿Qué teme? Porque le va a llegar. El temor va a traer eso. Bien, sigamos con los discursos de Jehová. Discursos de Jehová, del 38 al 41. Dios responde a Job desde el torbellino. No da explicación directa, pero revela su soberanía y sabiduría en la creación. Muy bien, Dios sí Y responde. Dios sí responde. No cuando yo quiero que Él me responda, pero cuando Él ve que necesita responder, me lo va a hacer. Dios le respondió. Se demoró, pero le respondió. Sabía hasta dónde aguantaba Job y dijo, hasta aquí. No, no voy a retrasar mi visita a Job. Lo visitaré, hablaré con él. Y llega para plantearle para plantearle una situación bien interesante. Oye, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo? Y bueno, conoce usted eso, ¿no? No llegó para decirle, Job, venga, te voy a contar por qué. No, es que Satanás vino y me habló y me dijo. Y entonces yo hice una apuesta con el diablo y le dije que tú no me ibas a negar. Y por eso no dio ninguna explicación y aquí entonces aprendemos algo. Dios no da explicaciones, da promesas. Dios no da razones, da promesas. Y nuestro cerebro trabaja es con explicaciones. El cerebro quiere que le expliquen todo. Todo se lo tienen que explicar a nuestro cerebro. Y Dios dice, no, yo doy promesas. Promesas, promesas, promesas. Y que las cumplo, ¿no? Bien. Entonces, qué bonito. No da ninguna explicación, pero revela su soberanía, revela su sabiduría. Y bien.
La respuesta de Job. Job se humilla y reconoce la grandeza de Dios. Muy bien. ¿Cómo fue el versículo que citó Iván aquí? A ver si me acuerdo. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos, ¿qué? Te ven. Hay un crecimiento. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Qué cosa tan bella. Qué cosa tan bella. Muy bien. Número 6. Vamos terminando. Eli, tienes que bajarlo. Epílogo. Epílogo narrativo del 42, del 7 al 17. Dios reprende a los amigos de Job por no haber hablado lo recto. Job intercede por ellos. Dios restaura la vida de Job con el doble de lo que tenía. Job muere lleno de días. Hombre, la prueba tiene un límite. La prueba no es eterna. La bendición sí es eterna. Y yo lo escribo en mi primer libro. Dios sigue hablando en medio del fuego. Explico. La prueba es efímera y la prueba tiene un límite. La bendición no. La bendición es eterna. Contenido temático. Sufrimiento humano. No siempre es el resultado del pecado personal. Justicia de Dios. Los temas que presenta Job. Sufrimiento humano, justicia de Dios trasciende la lógica de la retribución inmediata. No hay una retribución inmediata para Job. Hay un buen tiempo y la retribución es al final. Aún yo, les confieso, estoy esperando retribución. Hay personas que han sido injustas conmigo, muy injustas, cristianos. Casi el impío a mí no me ha hecho daño, ¿no? No ha sido injusto conmigo porque yo me convertí a los 17 años, voy a cumplir 68 ahora el 14 de septiembre. Me la he pasado en la iglesia, ¿no? Los amigos inconversos, ¿no?, han sido buena gente conmigo. Pero los cristianos es cosa seria, ¿no? Algunos, poquitos, pero algunos. Y yo sé que Dios hará justicia. Yo oro por ellos, ¿no? Oro por ellos, porque sí. Si el cantante tropical López ora por la traicionera, donde yo me encuentre, rogaré por tu alma. ¿Cómo yo no voy a orar, no? Por los que me han hecho daño. Que los bendiga y que los prospere Dios, ¿no? Bueno, la retribución. Fe en medio del dolor. Job persevera en su integridad. Mantiene su fe en Dios. Maldice el día, maldice a todo el mundo, pero no maldice a Dios. No maldice su palabra. No maldice el poner su confianza en el Señor. Nunca, nunca, nunca. La sabiduría de Dios. Esos son temas ahí. La esperanza de redención. Claro, Job siempre mantenía Job vislumbra a un redentor viviente. Yo sé que mi redentor me tiene que levantar. Yo sé que mi redentor me tiene que levantar. Punto. Esperanza de la redención. Son temas muy lindos, ¿no? Sufrimiento humano, justicia de Dios, fe en medio del dolor, la sabiduría de Dios, la esperanza de redención. Enfoque teológico, soberanía de Dios, lo mencionado Iván. Cristo como cumplimiento. Job se anticipa o anticipa la figura del Redentor que da sentido al sufrimiento humano. Qué bonito eso. Bonito. En resumen, el libro de Job nos muestra que la vida no siempre se rige por una ecuación simplista de causa y efecto. El dolor puede tener propósitos más altos y misteriosos en los planes de Dios, y el verdadero sabio es aquel que se somete con reverencia a la soberanía de Dios. No lo entiendo. No entiendo por qué me pasa esto. No, pero te conozco a ti, por lo menos un poquito. Es suficiente mi conocimiento de ti
para entender que tú tienes control y para saber que esto va a redundar para mi bien, Señor. Hice un bosquejito del libro y terminamos. Pregunta central: ¿por qué sufren los justos? Job es un ejemplo de fe en medio de pruebas inexplicables. Y el Nuevo Testamento resalta a Job, dice, su paciencia, su paciencia. El libro enseña a confiar en la soberanía de Dios, aun cuando no entendemos su obra. Creo que aquí debemos trabajar mucho nosotros, los cristianos, y nosotros como predicadores y como maestros tenemos que enseñarle a la gente a que confíe más en la soberanía de Dios. Bien. Punto principal: el sufrimiento permitido por Dios. Job, un hombre íntegro y próspero. Satanás desafía la fe de Job. Sí, es un desafío a la fe de Job. Dios permite la prueba, pero establece límites. ¿Cuál es el límite que pone Dios a la prueba de Job? Que no le toque la vida. Ok, muy bien, Eliana, exacto. Un momentico, tú no vas a hacer aquí lo que se te dé la gana con Job. No. Tocas tu integridad física, la estructura física, listo. Los hijos, listo. La familia, listo. Los bienes, listo. Listo, listo. Pero la vida, no. Y tú debes entender esto. Que cuando viene una prueba, Dios pone un límite. Si Dios no le pusiera límites a tu prueba, tú terminas en un suicidio. O terminas, no, no, ni para qué pensarlo, ¿no? Pero gracias a Dios porque le ha puesto un límite a nuestras pruebas. Haz una consulta. Señora. ¿El límite de la prueba, digamos, de una enfermedad, de un cáncer, no puede ser la muerte? Sí, claro, en el caso de mi hijo fue la muerte. Dijo, pongo el límite de la muerte porque puede venir algo peor. Puede venir algo peor. Paz, porque es que a veces cuando uno pasa por pruebas, no sé, viene a la memoria ese fragmento, creo que es de Corintios, que dice que no nos sobrevendrá una prueba mayor a la que podéis resistir. Correcto. Y la muerte para nosotros no es derrota. Dios no ve la muerte como la vemos nosotros. Ahí está el problema. Dice que de gran estima es a Dios la muerte de sus santos. Pero para nosotros es una tragedia. Tragedia para el que no conoce a Dios. Por ejemplo, yo estoy preparado para morir. Si me tocara hoy, yo no tengo ningún problema. Me estoy preparando para morir, porque yo puedo morir mañana. Ah, bueno, pastor, es que ya usted con 68 años sí tiene que pensar que en cualquier momento va a morir. No, el niño, muere el niño, muere el niño. Todos morimos, hermano, todos estamos. Mire, por ejemplo, ¿cómo se llama el merenguero que murió en la discoteca Yeset en Santo Domingo, en República Dominicana? Rubí Pérez. ¿Se acuerdan de Rubí Pérez? Él era hijo de pastor. Rubí Pérez era hijo de un pastor de las Asambleas de Dios. La palabra quedó sembrada. Él alcanzó a grabar unas alabanzas antes de esa tragedia allá en Yeset. Pero el propósito de él era apartarse de la música mundana, no cantarle más al mundo y consagrarse al Señor. Pero yo pienso que lo pensó un poquito tarde. Lo pensó un poquito tarde. Un añito atrás y el hombre hubiera hecho bellezas para el Señor, por una voz impresionante, ¿no? La voz del merengue más alta, la voz alta del merengue se llamaba. Espectacular. Su funeral, de hecho, lo hicieron pastores, fue un funeral bello y asistieron todos los amigos de él, de farándula, cantantes muy importantes, hasta Juan Luis Guerra estuvo ahí en el funeral. Y se cantó, se predicó. Pero, vea, Dios dijo,
tengo que salvarlo ahora, ¿no? Y era la manera, y lo llevó. Pero lo triste es que él con su concierto se llevó a más de 200 personas también. El pedacito no me gusta. Pero alcanzó a pensar en prepararse. No le alcanzó. Es mejor que nosotros hagamos bien las cosas y que no nos vayamos debiendo nada. No, no alcancé. Por eso, la muerte, Pablo estaba muy seguro de eso. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si estamos sin Cristo, estamos fregados. Bueno, sigamos. Punto principal, el sufrimiento permitido por Dios, ya lo vimos, Dios permite la prueba, pero establece límites, aplicación del sufrimiento no escapa del control divino. Dios sigue siendo soberano. Dios está en control del dolor humano, del sufrimiento humano. La gente no lo entiende porque como no conoce a Dios, quien no conoce a Dios no entiende la soberanía de Dios y ahí estamos en problemas. El clamor del alma afligida. Codman dice el día de su nacimiento, la expresión honesta del dolor humano. Se vale eso, ya lo dijimos. Dios no rechaza el corazón quebrantado. Podemos ser sinceros delante de Él. Yo te critico, pero Dios no te critica cuando eres sincero por tu dolor. Sin ser grosero, ¿no? Sin ser grosero, sí, no. No vaya mal. No vaya a ser grosero en la aflicción, no. No siempre tenemos respuestas al sufrimiento ajeno. El consuelo sabio es acompañar, no juzgar. Acompañar, no juzgar. Acompañar, no juzgar. Ni al impío. Y Jesús nos enseña con la torre, unos tipos que murieron por una torre de Siloé, ¿se acuerdan que Jesús pone, se les vino la torre encima? No sé qué fue lo que pasó, y entonces el Señor dice, les digo, el Señor Jesús fue el que dijo, les digo que no todos los que murieron allá porque esa torre se les vino encima eran pecadores. El Señor fue claro también en eso. Entonces, el Señor siempre amaba, no juzgaba. Amaba, no juzgaba. Acompañaba, no juzgaba. Y él tenía el derecho. Sin embargo, como humano, él se abstuvo de eso, porque llegará el momento en que el único que está, pues, con todos los pergaminos para buscar es Dios, ¿no? Y él será el único que puede decir la verdad sobre eso. Punto principal es la verdadera sabiduría. El hombre busca riquezas en lo profundo de la tierra, pero la sabiduría auténtica es el temor de Jehová. La clave no es entender el porqué del dolor, sino aprender a temer y confiar en Dios. Si aprendemos a temer a Dios, vamos bien. El encuentro con Dios, Job recuerda su prosperidad pasada, Eliú introduce la idea de disciplina formativa, Dios responde mostrando su grandeza en la creación, Job reconoce su pequeñez y se humilla, el sufrimiento nos lleva a un encuentro más profundo con Dios. A mí me ha ayudado mucho ese dolor de Daniel, me ha ayudado mucho, 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 mucho. ¿Dueles? Bien, ahí está. El sufrimiento no es el final. Dios tiene un propósito de restauración. Dios tiene un propósito. Dolor con propósito, sufrimiento con propósito. Job nos enseña que el sufrimiento no siempre es castigo, sino oportunidad de profundizar en la fe. Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar. Yo sé que mi Redentor. Bien, ya nos vamos. Hemos terminado la clase de esta noche. Estos libros son bellos, son bellos. Siga profundizando en estos libros, siga trabajando. Evaluación de la clase de hoy, Eliana. Eliana, Ya, pastor, qué pena, es que estaba cerrando el archivo y me demoré. Bueno, el libro de Job, bueno, el pastor ha comentado varias historias para aquí, para los que estamos. Yo también pasé por una situación con mi mamá, pastor. Murió hace un año de cáncer también, fue un cáncer terrible, 40 días y se murió, fulminante.
y fue un tiempo de prueba muy difícil, pero cuando falleció yo decía, bueno, estaba como en una negación, pero yo también decía, ¿y para qué me voy a poner a pelear con el Señor si Él es Dios? Sí, sí, yo necesito más de Él que Él de mí. ¿Sí? Yo pensaba así. Bueno, el proceso ahí todavía sigue, como dice el pastor. Entonces, este libro de Job me lleva como a ese tiempo. Y pues la fe definitivamente se prueba en medio de la adversidad, ¿sí? En medio de cuando no hay respuesta, cuando no sabemos por qué pasan todas estas cosas. Entonces ahí es donde se prueba la fe, se prueba la soberanía del Señor. Y al final yo solo decía, bueno, esto debe tener un propósito porque no es posible que a una persona que uno ame tanto se vaya de esa manera y que no haya un propósito detrás de toda esta situación. Entonces, la soberanía del Señor aún en medio de cosas que no entendemos. Muy bien. ¿Y la clase cómo te pareció? La dinámica, A mí me pareció muy la chévere, me exposición. pareció que la exposición de Iván estuvo muy, muy, muy completa. El pastor complementó también con todo lo que, pues digamos, sí, pues complementó, no creo que le haya faltado mucho a la exposición de Iván, pero pues obviamente, pastor, todo lo que usted nos imparte está lleno de sabiduría. Y me parece que lo que resalto, digamos, es que podemos acercarnos al Señor, derramar nuestro corazón delante del Señor y Él nos escucha. Eso fue lo que, digamos, me quedó como del tiempo. Muy bien. Imelda, su evaluación de la clase. Bueno, pastor, ¿qué puedo decir? ¿Qué evalúo? Pues bueno, la exposición del hermano Iván, pues estuvo muy asertiva todo lo que usted acaba de mencionar, lo complementó un poco lo que le dijo. Creo que las experiencias de vida que usted ha tenido sobre el sufrimiento, creo que lo relaciona mucho a estos libros. Y yo creo que pues he tenido sufrimiento, he tenido una pérdida de mi papá, pero el sufrimiento, digamos, que uno tiene la pérdida como la tuvo Job, perder a todos sus hijos, perder tantas cosas y tantas cosas materiales, pero al final el Señor restauró su corazón y no solo restauró su corazón, sino su vida y pues todo lo que había perdido, ¿no? Entonces sabemos que en medio de lo que perdemos, el Señor nos restaura, ¿no? No, pues me llevo eso en la clase. La verdad, pues es muy importante entender que debemos aprender que el sufrimiento es parte emocional del ser humano, que Dios también comprende ese sufrimiento y también lo vive con nosotros y nos levanta y nos llena para restaurarnos. Muy bien, la evaluación de Iván, y tengo una palabra, si le podemos llamar profética, que me acaba de dar el Señor en este momento. Después de lo de Iván, suelto esta palabra profética y nos vamos a descansar, pienso yo. Job pidió en un momento que ojalá sus palabras fueran escritas en piedra, que sus palabras trascendieran el tiempo y que hoy, eh, más de 3000 años después, estemos hablando de él, de su experiencia, demuestra que ese sufrimiento ha bendecido a cuántas personas, a cuántos millones de personas a lo largo de la humanidad, de la historia de la humanidad. Entonces es una bendición, siempre será una bendición recordar a Job eh, y tenerlo como referente de lo que significa el sufrimiento para Dios. Qué bendición tener ese libro en la Biblia porque de verdad que tiene una profundidad en ese sentido única y pues que nos sentimos bendecidos por tenerlo y por la experiencia de vida, pastor, que usted nos toca cada vez que nos recuerda lo que le ha tocado pasar, que pues, no alcanza a visionar lo que significa perder un hijo. Muchas gracias por eso, pastor. Muy bien, bueno, muchas gracias. Palabra profética. El libro de Job nos enseña restitución. 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 En dos sentidos. Usted y yo hemos sido injustos con alguna persona. Pues esto no es de que solo han sido injustos conmigo, ¿no? Yo también he sido injusto.
Y yo oro para que Dios restituya a las personas con las cuales yo soy injusto. Mi esposa, mis hijos, mis amigos, los hermanos de la iglesia. No puedes dejar pasar tu injusticia sin que tú pidas restitución por tu injusticia para los que fueron víctimas de tu injusticia. Y en tu vida pasada, no basta solo con confesar tu pecado. Ah, ya Dios me perdonó. Y las personas que tú desgraciaste con tu pecado, a las que arrastraste con tu pecado, ¿qué? A ti que te perdone y a ellos que se frieguen, no. Es mi responsabilidad orar. Señor, yo te fallé, pequé, rasgué corazones, dañé vidas. Sí, no te conocía, está bien. O ahora también que te conozco, restitúyelos. Me has perdonado, ahora te pido que los restituyas. Yo no puedo. ¿Cómo hago para restituir? Entonces Dios me dice, bueno, lo siento en mi corazón para no, es que es tan difícil decir, Dios me dice, pero es muy fuerte lo que siento esta noche, que tienes que orar por las personas a quienes tú has dañado y con las personas que tú has sido injusto o injusta y que tienes que orar por la restitución. Pero la palabra profética es esta. Ustedes, sentí muy fuerte aquí en mi corazón, ¿no? Que les han hecho daño, que han sufrido, que han sido injustos, muchas personas con usted. Pero que el tiempo de prueba terminó hoy. Esto no es una clase solo de teología. Tiene que llevarse en ustedes algo espiritual. Dios pone límite a tu prueba hoy, en esta clase y en este momento. Y que Dios te va a restituir como lo hizo con Job. Porque has permanecido. Si no hubieras permanecido, no estarías aquí. No estarías en esta clase. Pero como has permanecido y has luchado, y aunque no lo has entendido todo, ahí estás. Como dice una canción, no te soltaré aunque el suelo tiemble. Y el suelo te ha temblado. Sí, te has parado en terreno que ha temblado. Has caminado por caminos de piedra, por caminos de aire, pero has aguantado, has resistido. Has sido como el junco. Te has doblado, pero has permanecido en pie. Entonces viene restitución. Para mi vida yo estoy esperando restitución y esta mañana, frente al espejo, se hablaba el monólogo, yo hablé solo. Pero también en diálogo con Dios viene restitución para mi vida. Y creo profundamente en esa restitución. Si a Job le restituyeron el doble, no solo con Job funciona eso, funciona para ti esta noche. Funciona para ti, funciona para ti, funciona para ti. Y esta semana vas a comenzar a ver restitución por tu dolor y por tu sufrimiento y porque te has mantenido firme, firme en el Señor. Muchas gracias, Dios les bendiga, feliz noche. Lo mismo, pastor, que Que descansen. Gracias, descansen. pastor. Feliz noche. Feliz noche a todos. Gracias, pastor, muy amable. Con mucho gusto, con mucho gusto. Descansen.
Eliana, gracias por haber llegado. Muy bien, Perdón, es ya que estamos pensé todos. pues me quedo. Esto.